Muy buenos días a todos. Bueno, Buenos días. bienvenidos a este evento tan interesante y digamos de novedad hoy en día que estamos con el tema de toda la modalidad remota, de todas nuestras actividades, teletrabajo. Y bueno, tenemos el honor de estar acompañados hoy con la ingeniera María Altamirano de Perú, con más de 17 años de experiencia en implementación y auditorías de sistemas de gestión. Así que, a ver, okay. Y bueno, ella será la que está dando todo este webinar. La modalidad que vamos a trabajar es la siguiente. Ella va a hacer toda la exposición, ustedes hacen sus notas y al final vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas. La tenemos planificada para 45 minutos y 15 minutos de preguntas y respuestas. Yo los voy a dejar con María para que María se presente con más detalle. Y bueno, bienvenidos nuevamente de parte de IP Ingeniería y Servicios y sobre todo desde nuestra IP Academia, una academia que ha sido creada hace poco para precisamente este tipo de actividades, compartir conocimiento y les dejo acá también abierto a la posibilidad a todos aquellos que quieran dejar o aportar sus conocimientos a través de temas interesantes, me pueden contactar para que entonces, bueno, hagamos las actividades, ¿sí? Porque lo que queremos es crear una comunidad donde sea un ganar-ganar, nos compartamos información y bueno, más adelante habrán actividades nuevas. Así que bueno, muchas gracias por participar, espero que sea de bastante provecho y bueno, estamos acá pendientes del chat. Yo voy a estar pendiente aquí de los comentarios y al final entonces vamos haciendo las preguntas, ¿sí? Así que bueno, pueden hacer quizás los comentarios, pero recuerden que al final es que lo va a contestar la ingeniera, ¿sí? Entonces, bueno, muchas gracias. Comenzamos, María. Te doy el paso. Muchas gracias, Isra. Muchas gracias a cada uno de los asistentes el día de hoy. Una cordial bienvenida. Para mí es un placer estar compartiendo con la comunidad de IP, Ingeniería y Servicios, en esta oportunidad para tratar un tema de que ya casi se ha vuelto como en nuestra nueva normalidad, ¿no? El tema de las auditorías de sistemas de gestión, pero en la modalidad remota. Mi nombre es María Altamirano. Mi propósito profesional es ayudar a profesionales y a empresas u otras organizaciones quienes confían en los sistemas de gestión como herramienta para mejorar el desempeño. Y bajo este propósito, mis 3 líneas, digamos, de actividades principales son realizar justamente las auditorías, tanto de primera, de segunda y de tercera parte, realizar asesorías puntuales, realizar proyectos de consultoría relacionados a los sistemas de gestión y también dedicada a la capacitación. Aquí en la lámina podemos ver algunos esquemas con los cuales he venido trabajando y en adición haciendo otras actividades paralelas, siempre relacionadas con el mundo de los sistemas de gestión, que es lo que tanto me gusta. Y para ello, pues, soy evaluadora del Premio Nacional a la Calidad en mi país y participo del Comité Técnico de Normalización de Gestión y Aseguramiento de la Calidad, que es el comité espejo de la ISO, la TC es el Comité Técnico 176, Gestión y Aseguramiento de la Calidad, ¿no? Esto ya desde el año 2003 vengo participando con ellos. Eso es como un resumen. Y esto es lo que nos ha llevado a reunirnos el día de hoy. Ese es un poco el contenido, los temas que vamos a ir trabajando. Tendremos al principio un poco de manera introductoria para situarnos en este contexto. Recordaremos algunas definiciones muy particulares, ¿sí? Y luego ya entraremos un poco a comentarles qué tipo de referencias contamos bajo las cuales trabajamos como auditores. Y finalmente, algunos factores de éxito que nos podría ayudar en nuestra planificación y en la realización de nuestras auditorías
remotas. ¿Bien? Ok, empezamos entonces un poquito para situarnos en el contexto, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos aquí? Hace unos días, ISO publicó ya los resultados de la encuesta correspondientes al periodo 2019. Al 31 de diciembre de cada año ISO hace un corte y más o menos por estas fechas lanza la publicación, ¿no? ¿De qué? De todas aquellas organizaciones que han implementado y que han certificado con las normas que ISO ha elaborado. La norma estrella, ISO 9001, ¿no? La norma de sistema de gestión que tiene en el mundo más de 1 millón de organizaciones y sedes, básicamente son sedes, que están certificadas, ¿no? Y hemos visto cómo ha ido evolucionando. Incluso si ustedes se fijan, ISO 45001, a pesar de ser una norma que todavía ¿no? está marcando en paralelo junto con la otra norma OSAS, no ISO sino OSAS 18001, pero ha crecido de manera importante, ¿no? Este es un resumen, en realidad, de esta encuesta, pero uno entra a la página web de ISO y puede ubicar su país. Y dentro de su país puede ubicar por cada norma, incluso por cada rubro, por cada sector, ¿no? Y eso un poco nos lleva a la reflexión cuánto hemos crecido desde años anteriores, porque también ahí se recopilan los resultados de los años anteriores, ¿no? Hacer un comparativo y ver cómo están nuestras organizaciones. Si tú estás ahora en esta reunión, posiblemente es porque seas una persona que trabaja en una empresa que tiene un sistema de gestión o tal vez que quiere implementar un sistema de gestión o tal vez estás aquí porque eres un auditor interno o externo. Entonces, información en ISO o de ISO publicada por ISO puede ser de gran ayuda un poco para ver números y un poco para ir viendo también en qué sectores, cómo está nuestro país en realidad, ¿no? Y cómo desde nuestro puesto de trabajo podríamos ayudar a que estas empresas sean más competitivas y en consecuencia nuestro país también lo sea. Las normas de sistemas de gestión, casi todas ellas, siguen una misma estructura, como un mismo índice, ¿no? Se le llama la estructura de alto nivel. Y un poco para situarnos en el tema que nos lleva el día de hoy, que son las auditorías internas, en este caso, ¿dónde están situadas? Es un requisito dentro del capítulo 9, la evaluación del desempeño, ¿no? Para ser precisos, el requisito 9.2. Esta estructura de alto nivel, además de los capítulos que son introductorios, el número 1, 2 y 3, a partir del capítulo 4 empiezan los requisitos. Como toda norma de sistema de gestión, sigue el modelo PHBA, planificar, hacer, verificar y actuar. Y precisamente en la parte de verificar, ¿no? Estas normas nos traen ciertos elementos que nos ayudan justamente a ver que si realmente todo lo que hemos implementado de acuerdo a una planificación nos está trayendo buenos resultados, si realmente estamos logrando los objetivos que como organización esperamos alcanzar. Porque si no es así, es posible que nuestro sistema de gestión no nos esté ayudando, no nos esté aportando. Y en realidad, eso no debería ser. Es más bien como una alerta, ¿no? Y las auditorías también sirven para eso, para ver dónde es que podemos enfocarnos, dónde podemos reforzar, dónde podemos alinearnos más con la estrategia de mi organización para obtener lo que estamos buscando, ¿no? Pues bien, las auditorías descritas o el requisito de auditorías internas descritas en cada norma de sistema de gestión, en realidad nos dice muy poco. Básicamente, bueno, como en todo requisito, nos dice qué cosa debemos cumplir como organización, pero no nos dice cómo, ¿no? Y la respuesta a los cómo podríamos implementar ciertos requisitos las encontramos en otras normas también publicadas por ISO, ¿no? Y que son normas de lineamientos, de orientación y de guías. Una de esas normas es ISO 19011, su versión vigente año 2018, que precisamente nos trae orientación para el tema de auditorías, ¿no? Y si recordamos, todas las auditorías son muy bien planificadas, tanto así que incluso esta norma dedica un capítulo bastante extenso a lo que es la programación de auditoría. Y luego el desarrollo de toda ella a través de un capítulo llamado Realización de la Auditoría, capítulo 6, donde está toda la secuencia de todas las actividades a realizar. Pues bien, esta norma nos indica o nos hace referencia no solamente a las normas que son llevadas a cabo de manera
presencial, auditado, auditor, sino también aquellas que se llevan a distancia, de manera remota. Es más, tiene dentro de sus anexos una tabla donde hace referencia a ella. Aquí he colocado un print de esta página de la norma ISO 19011, donde nos sitúa y nos da justamente ejemplos de cómo o en qué casos uno utiliza auditorías a distancia, que las puede hacer incluso sin interacción humana, ¿no? Es decir, sin el auditado y auditor frente a frente. Si no, por ejemplo, podría ser un buen ejemplo, son las auditorías de escritorio, las auditorías documentarias, ¿no? El auditor en su escritorio, tal como dice el nombre, empieza a hacer esta búsqueda de evidencias en la documentación presentada por la organización, busca esas evidencias, las contrasta con sus criterios de auditoría y declara los hallazgos, ¿no? Los hallazgos principales. Esta auditoría de escritorio finalmente va a servir también como una referencia para el mismo auditor a la hora que va a elaborar un plan de auditoría interna y ya va a ir luego in situ, ¿no? A las instalaciones de la organización. In situ o, dado el caso, hacerlo de manera remota. ¿Ok? Vamos a ver entonces algunas muy poquitas definiciones que nos van a ayudar luego también a entender. Disculpa, María, hay un mensaje, no sé si me está apareciendo a mí sola o le está apareciendo a los demás, quisiera que nos confirmen. Es algo como una cosa roja que está saliendo como un mensaje que dice, please move the window away from the share application. Entonces, yo lo tengo todo bien, no sé si es algo en tu computadora que necesitas, no sé, algo del compartir de tu pantalla. Que no sé por qué. Sí, igual a mí también me está apareciendo. Sí, porque pareciera que viene del tuyo. Ajá. Sí, porque entonces aparece ahí continuamente y no, primera vez que yo lo veo, en realidad. Igual yo. Ves, aquí dicen, sí, también nos sale, se ve esa pantalla, ¿ves? Entonces esto está afectando la visibilidad. Ahí sale un mensajito arriba, te salió un mensajito. Busca aquí arriba donde dice View Options, aquí arriba. Si de repente, bueno, no, ahí no. Es algo aquí en la compartir, solamente en el compartir de tu pantalla. Yo ahorita que estoy compartiendo mi pantalla, pero no sé si por si acaso, a ver, dejo de compartirla. Ok, exacto, voy a darle, ok, si quieres, a ver. Ok, dale compartir tú. Aquí. Dale compartir tú, a ver. A ver. Allí voy en un ratito. ¿Sí? Ok, maximiza. Sí. Ok. Esperemos a ver. Yo creo que ya dejó de aparecer. Bien, listo. Disculpen, pero bueno, continuamos. Listo. Gracias María. Esperemos no vuelva a aparecer. Bien, entonces recordamos el tema. No podría faltar la definición de auditoría, ¿no? Ya que vamos a hablar sobre ella, ¿sí? La auditoría es un proceso más, como cualquier otro que tienes en tu organización, pero tiene 3 características. Es un proceso sistemático, se lleva a cabo, se ejecuta de la misma forma, cada vez que se realiza sigue una misma secuencia de pasos. Es un proceso independiente, porque los auditores no podrían auditar los procesos donde tienen una responsabilidad directa, un proceso donde participan, ¿verdad? Y también es un proceso documentado, me va a generar una serie de información, de documentos, de registros, ¿verdad? Y este proceso lo que me permite es ir a encontrar, yo como auditor voy a ir buscando, en realidad estas evidencias objetivas, claro está, que me permita luego evaluarlas, pero ¿evaluarlas frente a qué? Frente a algo que esta norma llama los criterios de auditoría, que podrían ser, por ejemplo, las políticas, la documentación de la propia organización a auditar, la norma bajo la cual vas a auditar, si por ejemplo es una ISO 14001, lo que tú vas a auditar, esa va a ser, o ese es
uno de los criterios de auditoría que como auditor vas a poder ir a verificar. Los requisitos legales y reglamentarios que le aplican también es un criterio de auditoría, ¿no? Esta norma, seguimos con ISO 19011, nos hace referencia a tecnologías que nos pueden ayudar justamente a poder ir a recopilar esa información, a poder ir a entrevistar al auditado, porque las declaraciones de hecho que son verificables también son parte de las evidencias que los auditores van encontrando. Esto también se puede hacer a través de una modalidad remota y eso se realiza cuando no es posible estar frente o cara a cara con las personas o en los lugares, ¿no?, que deseamos visitar. ¿Sí? La definición entonces de una auditoría remota sería esa auditoría que es posible realizar pero de manera no presencial, ¿no? Aquí les he puesto la fuente. En realidad esta fuente se llama GPS Guía Peruana, ¿ya? Es Guía Peruana 123-2020. Es una guía que participamos también en la elaboración del Comité Técnico de Normalización. Ya les voy a comentar un poquito sobre ella luego. Donde lo que hicieron fue tomar de un documento del IAF, es el Foro Internacional de Acreditación, sobre un documento que ellos tienen que es más bien de evaluaciones remotas, no de auditoría, sino de evaluaciones. Un poco para los que a lo mejor conocen sobre el tema de normas acreditables y no certificables, sobre todo los sistemas de acreditación, ¿sí? El término que se utiliza allí no es auditoría, sino es evaluación, ¿sí? Y entonces la adoptamos y sacamos esta definición. Ahora, este Foro Internacional de Acreditación también tiene una serie de documentos, algunos de los cuales dentro de unos minutos vamos a comentarles. Y en ellos hay una serie de varios mini documentos que son como orientaciones, realizados por lo que se conoce como el Grupo de Prácticas de Auditoría, ¿no? IAF, junto a ISO, saca esta serie de documentos. Y en uno de ellos justamente se encuentra este par de definiciones que me pareció interesante colocarlas aquí, ¿no? Hay auditorías remotas en el sitio. ¿Qué significa eso? Que el auditor está en la sede, en el lugar de la organización, ¿sí? Y está auditando a personas, no está entrevistando a personas, está auditando procesos, pero que están fuera del sitio. Un ejemplo. A mí me ha tocado, por ejemplo, hacer desde ya hace años atrás auditorías a empresas que tienen más de una sede, ¿sí? Dentro del país, en diferentes lugares del país tienen 3, 4 sedes. Entonces se hace la auditoría, se va a la sede principal, se viaja y se visita alguna de estas sedes, pero por ahí otra que no se ha logrado viajar por A o B motivos, porque así fue planificado seguramente. Entonces el auditor está dentro de la oficina principal de esta empresa y está auditando de manera remota a otras personas, a otros procesos, a otras actividades que está en una sede fuera, dentro del país todavía, podría ser fuera del país también, ¿sí? Pero no está en el mismo lugar que el auditor, ¿no? Y luego está la otra definición que es la auditoría remota fuera del sitio. Es decir, el auditor no se encuentra en la organización. Las personas, los procesos, las actividades están ubicados en las instalaciones del cliente o incluso en otro lugar como podría ser su casa, ¿sí? Esto es lo que ahora, digamos, está viendo de manera más regular, ¿no? Por este tema del estado de emergencia, por tema de salud, ¿no? Por el tema de la pandemia, que a muchas organizaciones nos obligaron a quedarnos dentro de casa. Es cierto que ya muchas de ellas seguramente también en sus países poco a poco se han ido reactivando, entonces sí hay que evaluar, ¿no?, qué tan viable es hacerlo de manera presencial o hacerlo de manera remota, me refiero a las auditorías. Sí. Otra definición, porque es un término que continuamente vamos a estar hablando, es sobre las TIC, ¿no?, las tecnologías de información y comunicación. Todas aquellas tecnologías que me va a permitir
justamente poder recopilar esa información, poder guardarla, procesarla, analizarla, transmitirla, no solamente de parte del auditor, en realidad más de parte del auditado, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, las computadoras, laptops, drones, cámaras de video, incluso los teléfonos inteligentes, ¿sí? Y en consecuencia sale otra definición u otro término que comúnmente se utiliza, que es la seguridad de la información, porque ahora vamos a tener información viajando en el ciberespacio. Entonces es muy importante cuidar, ¿no? Preservar el tema de la confidencialidad, la integridad de esta información y la disponibilidad de la misma. Pues bien, les comentaba ya en láminas anteriores, les hacía mención a ISO, les hacía mención al IAF, ¿no? ¿Cuál ha sido o cuál es la postura que ellos han manifestado justamente por temas de pandemia? Un poquito también para introducirnos en el tema, quería comentarles cómo están relacionados estos diferentes actores que tienen que ver con los sistemas de gestión, ¿no? Aquí, en la línea inferior, tenemos a cada una de nuestras organizaciones que están implementando sus sistemas de gestión o que ya las tienen incluso certificadas y que mantienen toda una auditorías de seguimiento por parte de su casa certificadora o auditorías de recertificación, ¿no? Más arribita tenemos justamente los organismos certificadores. Aquí he puesto unos ejemplitos de los logos. ICONTEC, por ejemplo, que es un organismo certificador colombiano. Tenemos AENOR, que es de España, pero que, vamos, son sus oficinas de origen, pero tienen oficinas en muchas partes del mundo, ¿no? SGS, Bureau Veritas, TÜV, Lloyds. Hay una serie de casas certificadoras que justamente son aquellas que van a visitar tu organización cuando ya estés preparado para recibir tu auditoría de certificación y las de seguimiento, ¿no? Pero ellos no actúan solos, porque ustedes dirán, bien, si hay un equipo auditor de cada casa certificadora que va a las organizaciones, ¿quién vigila el trabajo que ellos realizan? Para eso existen los organismos de acreditación. Y aquí les he puesto algunos ejemplos. UCAS, que es el organismo de Inglaterra, este es el de Panamá, ENAC, que es el de España, INACAL, que es de Perú, y así en cada uno de los países vamos a encontrar los organismos nacionales de acreditación. Entonces, las casas certificadoras lo que hacen también tienen su propio sistema de gestión, ¿no? Bajo una norma que se llama el ISO/IEC 17021. Y cuando ya tienen preparado este sistema, solicitan la auditoría de los organismos de acreditación. Ellos pueden ir, por ejemplo, a un ENAC y a pedir que vayan a auditarlos. En este caso la palabra es vayan a evaluarlos, ¿no? Bajo cierto alcance, pueden ir a un UCAS, etc. Entonces, es por eso que cuando usted en su organización recibe un certificado, por ejemplo, de ISO 9001, va a encontrar el logo de su casa certificadora, pero también el logo o alguna referencia al organismo de acreditación, ¿sí? Y luego ustedes dirán, bueno, ¿y esos organismos de acreditación, quiénes los vigilan? ¿Quién está más arriba de ellos? Estos organismos de acreditación en el mundo se reúnen, digamos, por grupos, por sectores, y el global, ¿sí?, es el Foro Internacional de Acreditación. Entonces, quienes evalúan a estos organismos de acreditación son los pares, así le llaman. Es decir, si por ejemplo INACAL va a tener su auditoría, perdón, su evaluación, lo va a hacer porque también tiene su sistema de gestión, pero ellos tienen otra norma, 17011, ¿sí? Entonces, ¿quiénes serían los que van a visitarlos para hacerles esta evaluación? Por ejemplo, no sé, el EMA, que es de México, ¿sí? O con quien hayan solicitado, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, es todo como una cadena, ¿no? Y ahora, ¿cuál es el rol de ISO? Ustedes dirán, porque lo he puesto para un costadito, ¿no? ISO, como su nombre lo indica, es un organismo
Internacional de Normalización, ¿no? Es decir, elabora, publica, difunde, promueve normas. Y estos señores actúan en base a normas, ¿no? Normas que pueden ser elaboradas por o adoptadas por los diferentes organismos nacionales de normalización que conforman también parte de ISO. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué les hago todo este comentario? Porque cada uno de ellos, los organismos de certificación, los organismos de acreditación, el mismo IAF, ¿no? Tienen documentación que hace referencia a las auditorías y a las evaluaciones realizadas de manera remota. Y no es que lo hayan hecho por el tema de la pandemia, no, en realidad esta documentación ya existía de tiempo atrás, ¿no? Esto es lo que refiere al IAF. Acá les he puesto algunos ejemplos de esta documentación publicada por IAF, libre, no está en su página web. Uno de ellos, por ejemplo, es este, ¿no? El ID es el informativo, es un documento informativo del IAF publicado en el año 2011. Tiene este nombre, entonces si se dan cuenta, ya por el título nada más, ustedes comprenderán que los eventos o circunstancias extraordinarias que ellos colocan dentro del texto, uno de ellos justamente hace referencia al caso de las pandemias. Otros casos que podrían ser eventos extraordinarios que podrían afectar ya sea a las mismas organizaciones certificadas o a los organismos de acreditación o a los organismos de evaluación de la conformidad que vienen a ser, por ejemplo, las casas certificadoras. Sí. Puede ocurrir algo que impida que se haga esta auditoría. Eso podría ser una pandemia, eso podría ser una guerra, eso podría ser algún tipo de, no sé, un terremoto, ¿no? Entonces, este documento ya viene desde antes. No es que haya sido elaborado recientemente. Ahora bien, no es el único documento. Acá pongo otro ejemplo. Este sí es mandatorio. MD es un documento mandatorio. Que claro, si es que vamos a hacer auditorías de manera remota, necesitamos conocer un poquito acerca del uso de las TIC, ¿no? Y acá nos dan ciertos lineamientos. Le he puesto uno más que, a pesar que el nombre es evaluación remota, pero aquí hay principios. Y la verdad es que entre evaluación y auditoría no hay mucha diferencia. ¿Y por qué les comento? Si ustedes trabajan en una organización, es decir, no son auditores de casas certificadoras, que en realidad son los que directamente están aquí afectados, pero sí las pueden tomar de referencia para sus propias auditorías internas, ¿no? Hay muchas organizaciones que lo que han hecho es actualizar su procedimiento de auditorías internas y han tomado estos documentos de referencia como una guía para ver cómo pueden aplicarlo en su organización. Y también les he puesto aquí para acordarme de que este IAF, ahora sí desde que apareció el tema de la pandemia, lanza una serie tiene una sección de preguntas y respuestas, ¿no? De las preguntas más frecuentes. Y aquí, por ejemplo, van a encontrar cuando hay organizaciones que dicen, mira, ya se viene mi auditoría de recertificación, por ejemplo, pero todavía mi empresa no se reactiva. Todavía tenemos personal que está laborando desde casa. ¿Qué hacemos? O sea, ¿lo postergamos? Y si lo postergamos, ¿hasta cuándo? ¿O nos vamos a quedar sin nuestro certificado? ¿Qué va a pasar? Entonces, es ahí donde IAF optó, como muy buena idea, empezar a publicar, ¿no? Si bien es cierto para las casas certificadoras, luego las casas certificadoras toman esta información y se lo comunican a las organizaciones. Aquí tenemos ahora ISO con IAF. ISO con IAF, hace unos meses atrás, sí emitió una guía más, un documento más, a una serie de guías que ellos también tienen publicado acá relacionados con el tema de auditorías, ¿no? Ya es una guía mucho más aterrizada a esta época, ¿sí? Y donde nos da ciertas recomendaciones para realizar un programa, para realizar el plan de auditoría, para hacer toda la realización, pero a través de la modalidad remota, ¿no? Este es el nombre del documento, o de los documentos, son los grupos de prácticas de auditorías, ¿sí? Y finalmente ISO, ¿no? ISO, bueno,
por auditorías tiene la norma 19.011, que es la norma de referencia para todos quienes somos auditores. Y hay otra norma que ha salido recientemente. De hecho, en Perú, por ejemplo, se está trabajando con el tema ya de adoptar esta norma, y me imagino que algo similar también estará ocurriendo en sus países, que es la 27.007. La 27.000 o la serie 27.000 hace referencia a las normas que hablan sobre seguridad de la información. Este documento también son directrices para la auditoría, pero son solamente para las auditorías de sistemas de gestión de seguridad de la información, ¿no? Complementa en realidad lo que dice 19.011. Es más, en su parte introductoria afirma esto. O sea, dice usted, no es que vaya a crearme otra norma. Usted va a utilizar este documento, que son directrices. Recuerden, cuando son directrices no son normas que vayan a ser certificables, ¿no? Simplemente es una orientación, lineamientos, se traen ejemplos, ¿no? Y se complementa con esta 19.011. Eso es lo que dice la 27.007, ¿no? Pero está directamente involucrada para aquellas organizaciones que tienen implementado su sistema de seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad. Entonces podría ser buena referencia también para aquellos que ya piensan realizar sus auditorías remotas y quedarse con las auditorías remotas. A una les ha caído súper bien porque tienen muchos beneficios también, ¿no? Y por aquí a un costadito les he puesto un ejemplo también de organismos nacionales de normalización que en base a estas informaciones también han elaborado sus propias guías o lineamientos. Es el caso de Perú, ¿no? Donde recientemente también se ha publicado los lineamientos para la gestión de auditorías remotas. Pues bien, esas son las principales referencias con las cuales trabajamos los auditores, no solamente los auditores de segunda parte o de tercera parte, en realidad también la tomamos de referencia para los que vamos a hacer las auditorías internas, ¿no? Estas auditorías internas que las puede realizar personal de la misma organización, que es la interesada, la auditada, pero que también puede ser realizada por auditores externos, que son subcontratados para realizar el servicio de auditoría interna, ¿no? Con sus propios lineamientos, sus formatos, sus procedimientos de esa misma organización. Que es un poco también una práctica común, al menos aquí en Perú también hay ese estilo, ¿no? Las empresas deciden contratar a auditores que ya lleven más años de experiencia, tal vez haciendo este mismo ejercicio, y aun cuando tienen auditores internos de casa que han sido calificados para realizar este proceso, prefieren de momento, al menos en las primeras auditorías, dejar la realización de la misma a un externo. Bien, pasemos entonces ahora sí a desarrollar algunos de los factores que nos puede ayudar tanto en el tema de la planificación como en el tema de la realización de la auditoría, ¿no? Vamos a controlarnos con el tiempo. Oh, wow, ya estamos casi. Bien, el primero de ellos, la determinación de la viabilidad, ¿no? En resumen, ¿qué significa esto? Significa que hagas un análisis en tu organización, ¿no? Para que te preguntes si realmente tienes todas las condiciones necesarias para que en tu organización se realice una auditoría de sistema de gestión de forma remota. La respuesta, ¿sí?, la vas a encontrar haciéndote una serie de preguntas, de análisis y también de determinar riesgos. Siempre enfocándote en el objetivo que quieres lograr con la auditoría. Tú quieres que se cumpla el objetivo de la auditoría. Si eso no va a ser posible a través de una auditoría remota, no la vas a poder ejecutar, entonces no tendría sentido hacerlo, ¿no? Te presento de momento cuatro puntos que deberías tomar en cuenta a la hora que haces este análisis de viabilidad, ¿no? Podrías aumentar más, podrían ser menos, va a depender un poco del tipo de organización también. ¿Lo hacen las casas certificadoras? Sí, también lo hacen las casas certificadoras. ¿Tendría que hacerlo yo en mi empresa, que es una empresa chiquita y que sí, pues yo le toca hacer auditoría y no sé si hacerla de manera remota, ¿no? Te podría servir también de ayuda, ¿no? ¿Qué tendrías que ver aquí? Preguntarte, a ver, si voy a hacer una auditoría remota, ¿tengo los recursos para hacerlo? ¿Tengo estas TIC para realizarlo?
las personas que van a realizar, o sea, las que van a ser auditadas, ¿saben manejar estas TIC? A lo mejor los jefes, los gerentes, sí, ¿no? Tal vez las otras personas que son más operativas, que su actividad diaria continua es básicamente tal vez con su equipo de trabajo. Entonces hay que preguntarnos si esto es factible en mi organización, dentro de mi organización. O sea, todas las organizaciones, todas son un mundo diferente. Entonces cada una de ellas debería realizar este tipo de análisis, ¿no? Seguridad de la información. Es decir, si va a ser de manera remota, de verdad estoy segura de que esa información puede salir, puede llegar a manos de un auditor, pensando incluso que el auditor podría ser un externo, como les comentaba hace un rato, ¿no? Entonces, ¿qué tan fiable es de que incluso hasta el auditor no vaya a hacer un mal uso de esta información? Y ahí viene todo un tema también de riesgos, ¿no? Porque hay cierta, tal vez, y con justa razón seguramente las personas piensan, bueno, una cosa es que el auditor yo le muestre, ¿no? Registros o cosas incluso un poco hasta confidenciales, digamos, y se las muestre allí, está a mi lado, o sea, yo simplemente se lo enseño, él lo revisa y está, pero ahora se lo tengo que, o bien se lo tengo que enviar, que podría ser una forma, o también se lo puedo mostrar a través de la pantalla. Otra pregunta importante, las operaciones que ejecuto, y esto va a depender también del tipo de norma, ¿no? Las ejecuciones, las actividades, las operaciones que realizo, si bien es cierto la persona puede estar frente a una pantalla, pero luego ¿cómo hago para mostrar las operaciones? En vivo y en directo, o sea, hay acceso a ello, llega la señal de internet hasta la sala donde se está realizando justamente un proceso operativo, ¿no? Tengo acceso a poder entrevistar a todas las personas que están involucradas con el sistema de gestión. Ellos a lo mejor están en casa. ¿Cómo vamos a hacer con el horario? Porque, quieras o no, ahora no solamente es el trabajo de manera remota, incluso colegios, universidades, todos están ocupando tal vez un mismo equipo. Entonces tengo que revisar si en mi organización eso es factible. Justo, creo que fue ayer que veía un post en LinkedIn, de una persona, no recuerdo de qué país, donde escribía de que estaba muy agradecida con su empresa porque ella, creo que le habían hecho una entrevista a todo el personal de su empresa acerca de cómo le iba con el trabajo remoto, y ella explicaba que tenía en casa a 2 niñas en edad escolar, y las 2 niñas reciben clases prácticamente a la misma hora, y encima ella tiene que hacer el trabajo. Entonces contar con un solo equipo y la señal para 3, o sea, es muy difícil, se le ha hecho muy complicado, ¿no? Y ella escribió el post porque agradecía a la empresa que le habían mandado de regalo un nuevo equipo, una laptop me parece que era, ¿no? Para que una de sus niñas pudiera hacer uso del mismo y ya pudieran siquiera compartirlo, ¿no? Ok. Otro punto, súper importante, acompañado del primero, ¿no? Con el primero defino si es viable o no es viable, voy a decidir. ¿Sí? Yo les he puesto algunas consideraciones, pero también hay otras como por ejemplo el tema qué tan complejo es tu organización, los procesos de tu organización, qué tan técnico, qué son operaciones que son llevadas en campo, afuera, son operaciones que son realizadas a lo mejor en las casas de los clientes, ¿sí? Hay que hacer mucho análisis para finalmente determinar, ¿vas o no vas? ¿Se hace remota? ¿Se va a tener que hacer presencial? ¿O se puede hacer mixta? Una parte de los procesos en manera presencial y otra parte de manera remota, ¿sí? Una vez que hayas ya determinado y te vas por lo remoto, parcial o total, entonces ahora analiza el tema de los riesgos y oportunidades, ¿no? ¿Hay oportunidades? Sí, pues hay oportunidades también, como por ejemplo las que vemos aquí. Si tú eres una empresa que tiene muchas sedes, entonces te vas a ahorrar todo el tema del traslado a las diferentes sedes, porque ahora lo vas a hacer de forma remota, ¿no? Gracias a una auditoría remota no vas a dejar en stand-by este proceso. Tu sistema tiene que seguir caminando y parte de ese recorrido justamente es hacerlo a través de las auditorías. Entonces, qué bueno que exista esta modalidad, qué bueno que sea válida y entonces aprovecho esta oportunidad, ¿no? Pero además de oportunidades, también hay riesgos. Hay riesgos que hay que trabajarlos, ¿sí?
¿Qué pasaría si? Podría ser una metodología de determinación de riesgos muy sencilla. ¿Qué pasaría si no hicimos un buen análisis de viabilidad previo? Decidimos que sí nos íbamos por la remota y la verdad es que vamos a tener pero trabas por todas partes, ¿no? ¿Qué pasaría si, estando en plena auditoría, la señal de internet es muy débil o simplemente se va? Que también podría pasar. ¿Qué pasa si el auditado no reconoce o no tiene agilidad en el uso de estas herramientas? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, bueno, estoy ya pensando a la mala, ¿no? No tenemos o nos muestran, nuestro auditado nos muestra imágenes que quiere de sus operaciones que él mismo está seleccionando. Quiero que veas esto, auditor, no te voy a enfocar esta otra parte, ¿no? O te voy a hacer que pases entrevista con tal persona, pero no con otra, total, como no estás aquí, no tienes toda la visión, la completa, ¿no? Y así. Y otra cosa importante es el tema del tiempo. Bueno, el tiempo siempre en auditorías es un punto que hay que trabajar mucho, ¿ya? Y más aún ahora, con el tema de las auditorías remotas, porque todavía ambas partes estamos como que acostumbrándonos o aprendiendo, ¿no? Uno va aprendiendo en realidad con la práctica, viviendo la experiencia. Y esas prácticas te enseñan, ¿no?, a sacar las lecciones aprendidas. ¿Qué me ha pasado en esta empresa y no quiero que me pase la próxima semana en otra empresa que me toca hacer auditoría remota nuevamente? Entonces, ¿qué hay con el tiempo? A veces, no sé, esto de la señal o esto que deseamos ver algo o compartir pantalla y entonces no podemos ver y la persona está que intenta y busca la forma, o lo que acaba de pasar, esto que me decían que hay una banda, una línea y uno que no sabíamos qué estaba pasando, y ahí se van pasando los minutos, ¿no? Tú determinas riesgos, pero claro, también tienes que determinar acciones. ¿Qué voy a hacer entonces para abordar estos riesgos? ¿Sí? Aquí se los he puesto de manera general, ¿no? La idea es hacerlo un poquito más formal, más ordenado, ir viendo uno por uno y enlazando cada uno a las diferentes acciones. Pero, por ejemplo, no sé, canales de comunicación alternativos. Ahora estamos vía Zoom y este podría ser también una plataforma para poder realizar las auditorías remotas, ¿no? Pero tener otro canal, ¿sí? Porque si algo pasa con este, ¿a dónde nos vamos? Capacitar al personal en el uso de las herramientas TIC, incluir en el plan de auditoría la participación de una persona del área de TI, de informática, ¿no? En aquellos casos de que sienta la organización auditada que sí, que esa persona requiere el apoyo de alguien, ¿no? Porque si algo pasa con su computadora y en ese momento podría ocurrir cualquier suceso, tiene como apoyo al de informática que le podría solucionar aquí el problema, ¿no? Solicitar información documentada con anticipación también es una práctica que se puede hacer, ¿no? Especialmente si eres un auditor que trabajas dentro de tu misma organización, porque tienes a disposición toda la documentación de tu organización. Entonces, con días, incluso con días, ¿sí? de antes que empiece tu auditoría, tú puedes empezar ya a revisar, adelantar, digamos, este trabajo, ¿no? Para que cuando ya estés frente al auditado, vayas más a la búsqueda de evidencias, más a la búsqueda de resultados, ya no tanto a la lectura de los procedimientos porque ya lo hiciste. Documentación en la nube. Sí, por ejemplo, a mí en una ocasión me gustó mucho que esta empresa me diera un acceso, una contraseña, me diera un link para poder yo ingresar a su intranet, ¿no? Entonces, era como si yo fuera un trabajador más. Entonces yo podía navegar y podía ir a buscar y sobre eso, como él también, la persona auditada también lo tenía, era mucho más sencillo poder hacer este tipo de trabajo, ¿no? Salas sin interrupciones. El otro día estaba entrevistando a una persona y escuchaba una voz más fuerte de la señorita que me estaba hablando y era la de un caballero, un señor que hablaba pero con un volumen bien fuerte. Entonces yo no la escuchaba bien a ella. Y yo le decía, ¿hay alguien que está
no sé, a tu costado, porque no le veía, ya me había apagado la cámara, ese es otro punto. Y me dice, es que es mi jefe, entonces como que no le puedo decir, cállese que estoy, no, pero vamos, de una forma educada sí podrías decirle. Menos mal luego la voz desapareció, parece que el señor se retiró de escena. Pero ya es como que algo que te interrumpe esa comunicación. ¿Ves que es diferente? El tema también de encender la cámara, ¿no? Porque necesitas esta comunicación, a veces es, bueno, al menos como auditor, siempre la mantengo prendida. A veces ya cuando vemos que la señal un poco que se dificulta, allí decimos, ok, la apagamos un ratito y aprovechamos más bien en ver ya tus actividades, ¿no? Observar tus actividades. Ok. Otro factor, el tema de las competencias del auditor, ¿no? Porque si bien es cierto, sí, hemos hecho antes de esto auditorías remotas, pero han sido pocos casos, en casos cuando no se podía hacer de manera presencial. Entonces acudíamos a la remota, pero han sido casos muy puntuales. Ahora es al revés. Y entonces sí tenemos que cuidar de poder trabajar o estar más alerta al tema de los riesgos y oportunidades, pero más a los riesgos, ¿no? A hacernos, no sé, más ágiles con el tema de las TIC. A veces es la misma empresa que te pone y te dice, esta es mi plataforma, ¿no? Entonces uno a lo mejor nunca ha tocado esa plataforma y tiene que entrar y adecuarse, por eso es bueno que hacer unos 20, 30 minutos antes pruebas para estar seguros que vamos manejándola bien y luego con tranquilidad ir avanzando, ¿no? Habilidades de comunicación que les estaba comentando, porque ya no es lo mismo que hables cuando estás, no sé, frente a una persona y tengas ese tema de la comunicación no verbal, sino que ahora estás a través de una pantalla y a veces el auditado no desea proyectar su pantalla, o sea, su rostro. Entonces, allí también tienes que un poco ir acomodándote en eso, ¿no? Y la seguridad de la información. Uno entiende de que siempre la organización quiere cuidar, es muy celosa de su propia organización. Entonces, ¿qué confianza tienen ellos para que tú como auditor le des toda esa transparencia del caso, que su información va a estar muy bien resguardada y que solamente se usa en realidad para el proceso de auditoría? Por ejemplo, está prohibido para nosotros como auditores, no sé, pues hacer un print de la pantalla, ¿no? O tomarle la fotografía en ese rato, o grabar, ¿no? Que grabes toda la entrevista, o sea, no, al menos no como auditor externo, porque ponte en el lugar de ellos. Van a estar como que medios intranquilos tal vez al decir, y cuando acabe la auditoría, ¿cómo sé yo qué va a pasar con mi información? ¿No? Y a lo mejor tú no tienes ninguna mala intención, pero igual no solamente serlo, sino también parecerlo. Ahora, otro factor, y esto no depende del auditor, en realidad la auditoría es un trabajo en equipo, auditor y auditado. Entonces el auditado también va a tener ciertas tareas y en esto su participación va a ser muy importante. Hazle saber con anticipación eso. El que vaya a entregar los recursos necesarios, por ejemplo, el tema de la plataforma, si es que ellos no cuentan, entonces el auditor podría hacerlo, pero como una segunda alternativa. La recomendación es que la plataforma a utilizar sea de ellos, ¿no? Que ellos se adecúen al manejo de su propia plataforma para evitar estos tiempos muertos, ¿sí? Si no, la auditoría se va a prolongar y no es la idea salirse de los horarios de trabajo de tus auditados, ¿no? Que muestren esta cooperación, incluso esta disposición para el tema en general de todo, pero básicamente me voy más por el tema de los tiempos. Buscar a una persona que va a ser entrevistada, si tú pides a una persona, puede haber demoras en que busquen a esa persona, pero todo eso ya debería estar planificado, ¿no? El acceso que puedas dar también a poder, que ellos te puedan dar para que tú puedas ir a ver ciertos registros que necesitas para poder contrastarla con los criterios de auditoría. Bien, y finalmente, porque todo esto ha sido planificación, ¿no? Y cuando tú planificas bien, aseguras de que los resultados ya luego en el proceso en vivo vaya bien, ¿sí? Sin una planificación, ¿te pueden ir bien los resultados? Seguramente que sí. Eso se llama suerte, buena suerte. Pero cuanto más planificas, ¿sí? Aseguras. Ahora, no quiere decir pues que seas perfecto. Siempre pueden ocurrir cosas, pero serán las de menos, ¿no?
Y en el tema de realización, las auditorías, tanto de manera presencial como de manera remota, se realizan siguiendo el mismo camino, ¿sí? Las actividades son las mismas. Ya cuando estás in situ o de manera remota, haces tu reunión de apertura, terminas con tu reunión de cierre. En el camino vas buscando evidencias, las contrastas, determinas los hallazgos. Los hallazgos pueden ser de conformidad, de no conformidad, a lo mejor hay una clasificación, no sé, por ahí observaciones, no conformidad mayor, menor, oportunidad de mejora. Todo va a depender de la organización auditada, cómo así lo ha definido. Vas a revisar con tu equipo auditor estos hallazgos para finalmente dar tus conclusiones. Todo igual, lo único que ahora vas a hacerlo utilizando las TIC, ¿no? Cierras, vas a tener que elaborar tu informe. Una buena práctica en el informe de auditoría es presentar una sección donde coloques qué tan efectivo fue el tema de las TIC, el uso de las TIC. ¿Todo bien? ¿Hubo algún problema? Incluso hasta con la propia auditoría remota, ¿no? Tal vez te puede haber pasado que quisiste auditar a una persona que estaba en campo y finalmente, por más que se hizo todos los intentos, no se logró entrevistarla, se tuvo que optar por otra persona. Eso que te pasó, esa incidencia, colocarla en tu informe de auditoría. ¿Con qué propósito? Ese informe de auditoría va a ser un elemento de entrada para tus revisiones por la dirección, para tu próxima auditoría, que a lo mejor son con otros auditores, y ellos querrán saber qué cosa pasó, ¿para qué? Para tomar acciones en la próxima y que no les vaya a pasar lo mismo, ¿no? Porque fue un riesgo que se materializó en esa auditoría. Ok, hasta ahí llegamos con el tema del webinar, chicos. Vamos a tener entonces este espacio de preguntas y respuestas y para eso voy a contar con el apoyo de Isra. Yo voy a dejar de compartir pantalla. Sí, Isra, ¿estás con el micrófono apagado? Hola. Ahora sí. Había presionado, pero no se activó, disculpen. Ok, listo. Por aquí había una pregunta desde hace ratito del señor Germán, que dice que cuál es la diferencia entre auditoría virtual y auditoría remota, que si es correcto decir auditoría virtual. Y disculpen chicos, pueden ir haciendo las preguntas por acá. Bueno, no sé si levantan la manito en Reactions y ahí podamos irle dando la palabra a los que quieran ir haciendo consultas. Bueno, mientras tanto te dejo allí la pregunta que estaba aquí escrita. Sí, la pongo como un ejemplo. Se ve ahora mucho, ¿no? Por ejemplo, que te vaya a tocar ir a hacer una auditoría a una empresa que trabaja con e-commerce, es decir, tiene una tienda virtual. Los procesos operativos de esta empresa se realizan de manera virtual, ¿ok? Tú le puedes hacer una auditoría presencial, o sea, vas a esta empresa, estás ahí con el auditado te muestra toda su actividad, todo el desarrollo, todo lo que tú haces en la auditoría, ¿sí? Pero es de una organización que tiene este proceso hecho de manera virtual. Lo puedes hacer de manera presencial como auditor, sí, pero también lo puedes hacer de manera remota. Es decir, tú estás en tu casa, por ejemplo, y te toca hacer la auditoría a esta misma empresa, ¿no? Y lo que vas a auditar es ese proceso de su e-commerce que es virtual. Entonces, algunas personas, o incluso en alguna literatura, es más, hasta la misma frase, así a la letra, dice como que algunos llaman a la auditoría remota, auditoría virtual. En realidad no son sinónimos, ¿no? Es más bien el sitio virtual lo que se va a auditar. Entonces, y también te dice, esto está en uno de los documentos del IAF, y también te dice de que no podría ser una virtual cuando, por ejemplo, es un almacén, cuando, por ejemplo, es un laboratorio, ¿no? Que sí son actividades que se realizan de forma con interacción humana, digamos, y que el auditor lo puede hacer de manera remota, ¿no? O lo puede hacer de manera presencial también. Pero esa es la diferencia. Virtual hablamos con el sitio virtual para ciertos tipos de procesos o actividades que se realizan así de manera, en el ciberespacio le llamo yo. Bueno, quisiera saber si le quedó clara la pregunta al señor Germán.
Puede participar, señor Germán, puede activar el micrófono. ¿Lo me escuchas? Sí, te escuchamos. Muy clara la explicación, muchas gracias. Era una que había leído en muchas partes, inclusive en otros seminarios, que aducían como que se podía interpretar una cierta similitud, pero me quedó muy clara la aclaración. Gracias. A ti, gracias. Ok, continuamos. Por acá tienen otra preguntita, donde dicen, a ver, ¿hay algún número de horas tope para hacer auditorías remotas en auditorías de certificación? Horas. De Mari Rocha. Gracias, Mari, por la pregunta. Ok, en realidad el número de días no ha cambiado, ¿sí? O sea, de manera presencial, el tiempo de auditoría, el número de días auditor, así se le conoce, el número de días auditor ya está pauteado, ¿sí? Ya está definido. Eso no va a ser de que ahora por hacerlo remota le vayamos a incluir un día más, un día auditor más o menos. No, va a ser lo mismo, ¿sí? O sea, el plan, digamos que se basa en el mismo esquema, solo que, bueno, aunque pienso y lo que he escuchado ya en de varios auditores expertos, que sí se les hace un poco a veces más del tiempo por el tema del manejo de las herramientas y los imprevistos que pueden haber a nivel tecnológico, muchas veces de conexión, etcétera. Sin embargo, bueno, creo que hay que dar un poquito de holgura, supongo, en esos que son de repente que hay que ver más evidencias, por ejemplo, la parte operativa, no sé qué nos dices al respecto. Sí, mira, cuando es auditoría interna, o sea, la misma organización se va a auditar a sí misma, entonces ya queda a manos de la alta dirección en esta entrega de recurso llamado tiempo, poder extenderlo, poder hacer más días. Es más, no hacerla de corrido. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si en una auditoría presencial típicamente tienes tus 8 horas de trabajo, ¿no? Por ejemplo, de 9 a 1 y luego de 2 de la tarde a 6 de la tarde, ¿no? Entonces, en las auditorías remotas, uno siente, tanto el auditor como el auditado también, siente la necesidad de poder hacerte una pausa activa porque estás todo el tiempo ya en remota mirando a una pantalla. Entonces, ¿qué estilan hacer? Hacer ya no de 9 a 1 todo el tiempo frente a la pantalla, sino, por ejemplo, los primeros minutos, no sé, de 9 a 10, ¿ok? Converso contigo, me vas entregando todo lo que te voy pidiendo, ¿sí? Hacemos un corte y en ese corte, ya fuera de pantalla, el auditor empieza a hacer esa revisión, esa búsqueda de evidencias, va tomando notas y otra vez cuando se vuelve a conectar con su auditado, ya tiene estas evidencias que le va a pedir nuevamente o incluso se las puede pedir antes hasta por correo electrónico, ¿ya? Y luego cuando se conectan, nuevamente ya entran así en contacto para las entrevistas. Digamos que son más flexibles cuando es con tu propio auditor, ¿no? Estás en casa, puedes permitirte cierta flexibilidad en la extensión también de tu plan de auditoría. Diferente es cuando tienes una auditoría que lo va a hacer un tercero, por ejemplo, una casa certificadora, porque ya está pactado, ¿no? Ya tienes el contrato con el número de días auditor, ya no es que vayas a poder colocar un día más, ¿no? Eso está más complicado. O también cuando vas a hacer una auditoría interna, pero vas a contratar a un tercero. Entonces, allí ya hay mucho la habilidad del auditor para ver cómo lo maneja, pero también por lo que les comentaba en la lámina, la responsabilidad un poco que tiene el auditado, ¿no? Pero igual, por más buena onda que le pongas y tengas todo así mismo, ¿quién era el Chapulín Colorado que decía de que todo está completamente... Todos los movimientos, sí, todos los movimientos están completamente controlados, algo así decía. Algo así, ¿no es cierto? Pero igual, siempre pueden pasar cosas, ¿no? Entonces, lo bueno es, como les decía, este aprendizaje, ¿no? Estas lecciones aprendidas de que uno les va pasando cosas ya,
cómo arreglé esa situación, qué cosa hice para que no pasara, ¿no? Y para no volver a tropezar con la misma piedra, y eso era de Julio Iglesias, ¿no? Tropecé de nuevo y con la misma piedra, ahí está. Bueno, no sé si le aclaramos con la respuesta a la chica, se me fue el nombre, ya va, a ver un momentito. Mari Arocha. Sí, Mari Arocha, sí. Ok, Mari, sí. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias a ti. Vamos a darle la palabra a Carolina Piñeros, que tiene la manito levantada. Ella tiene por aquí. Ella había escrito la pregunta, pero bueno, Carolina, puedes pasar. Buenos días a todos. Muchas gracias por esa exposición tan buena y tan clara. Gracias. Tengo una inquietud. Pues estoy aprendiendo de auditorías remotas. No he hecho la primera, he hecho auditorías presenciales remotas. Seguramente entraré en ese mundo finalizando el año o el otro. Sin embargo, sí voy a recibir auditorías remotas como 3 este año para mis empresas que estoy asesorando. Tengo la inquietud si al ser pues primero la auditoría interna, si lo ideal es que sea sincrónica o asincrónica. O sea, sincrónica me refiero a que tengamos el auditor toda la mañana ahí con nosotros, o si pues la profe lo dijo, sin embargo, pues quiero estar segura si es bueno enviarles la información antes y ya ese día dedicarse solo a evidencias, o qué sería preferible. Pues si ya nos habló de la seguridad de la información, pues nos habló del tipo de operación, de manejo que tengamos que hacer, pero qué sería lo recomendable, si es interna, y si es externa, los entes certificadores, ¿qué normas tienen? Por ejemplo, con nosotros sería TÜV-Rheinland, o en algún caso sería SGS, si ellos la hacen en el momento o hay que enviarles información luego. Ok, gracias Carolina. A ver, entonces son las dos partes, ¿no? Por un lado la auditoría interna y por otro lado la auditoría de tu casa certificadora. La auditoría interna, en realidad, todo lo que me has preguntado lo vas a definir con tu alta dirección, lo vas a definir en tu organización, porque lo que vayas a definir no va a ser un estándar, o sea, no la respuesta que te podamos dar acá va a ser igual para todas las empresas. Entonces te va a servir mucho hacer este análisis de viabilidad y de riesgo sobre todo, para que lo que me has comentado, esto de que a ver si le mando la información al auditor antes, para que vaya empezando la auditoría de manera sincrónica y luego el tiempo ya en vivo y en directo sea más corto, ¿qué tanta confianza o qué tanta seguridad tengo yo luego con esa información? ¿Qué tipo de información es? ¿No? Porque hay información, no sé, pues si hablamos, por ejemplo, de procedimientos, ¿de qué puedo decir? Procedimientos del tratamiento de no conformidades. Sí, es un procedimiento de gestión, ¿no? Normal, pero si es un procedimiento operativo, técnico, no procedimiento, a lo mejor es un instructivo de trabajo, entonces por ahí lo pensaría, yo lo pensaría, pero, o sea, depende mucho cuál es el apetito de riesgo, ¿no? Por esa parte. Pero, a ver, eso sería un punto. Puede ser asincrónica y sincrónica, sí puede ser. No es que esté prohibido, ¿no? Ahora, ¿qué tanto le vas a dar de sincrónica? ¿Qué tipo de información? Si realmente te va a dar el resultado, vas a lograr el objetivo que quieres, todo eso vas a tener que analizarlo. Otra recomendación es de que esto que vayas a hacer, lo actualices si es que tienes un procedimiento de auditorías internas, que lo incorpores a tu procedimiento, que incluyas esta sección, ¿no? Donde indiques de que vas a hacer un análisis de riesgos, hasta te puedes hacer como una tablita con estos son los riesgos, los principales, y lo abordaría de esta forma. Y por lo tanto, o sea, como conclusión a esto, he decidido que lo voy a hacer todo sincrónico. Se me ocurre, ya lo que vayas a decidir, ya cuando pongas en vivo esta práctica que dice tu procedimiento, luego lo llevas a este análisis, hasta podrías generar, no creo que un formato sea necesario, pero a lo mejor un acta, tal vez lo puedas decidir en la reunión de revisión por la dirección previa, para que ya lo conversen entre todos y que la alta dirección tenga esta decisión final, porque finalmente es la alta dirección quien lidera el sistema de gestión, quien va a rendir cuentas después, ¿no es cierto? Ahora, que tienes que hacer la auditoría porque vas a pasar ya a una auditoría de tercera parte, sí la tienes que hacer.
porque si no la haces, ya cuando venga la auditoría externa va a tener ese requisito como que vacío, o sea, no va a encontrar evidencias que se haya evaluado el sistema de gestión bajo la auditoría interna que ya estuvo programado. Sin embargo, puede ser que tu organización, porque ha pasado, no sé, se me ocurre, yéndome al caso extremo, ¿ya? La empresa X, por el tema de la pandemia y por el rubro que es, cerró. O sea, ni un trabajador está ahí. Entonces tú dirás, ¿y cómo voy a auditar? Si no se está haciendo ningún tipo de operación, ¿no? Y ya me toca, no sé, pues de acá un mes, me toca la auditoría de tercera parte. Ya la casa certificadora, ¿sí? Ha venido realizando, al menos te hablo por la que yo presto servicios, y entiendo de que todas deberían trabajar igual, porque si están acreditadas, todas tienen como que la misma bases del IAF, solamente que cada una de ellas aterriza esas bases y las pone en su propio procedimiento. Ellos también tienen procedimientos, y entonces también para las auditorías remotas tienen todos los pasos a seguir. Y uno de los pasos que sigue esta casa certificadora que te menciono es, como tienen su programa y sabe, ya el mes siguiente me toca estas 50 empresas, entonces tengo que hacer ese análisis de viabilidad con cada una de ellas. Y ellos tienen una serie de preguntas. Entre esas preguntas, una de las primeras es esta, o sea, si realmente estás haciendo operaciones o no. ¿Sí? A lo mejor está completamente cerrada. A lo mejor estás trabajando de manera parcial, ¿no? Hay una parte de que sí está ya en campo, pero otra parte, la administrativa, tal vez esté todavía en casa. Entonces, cada caso es particular, ¿no? Incluso qué tipo de esquema, qué tipo de norma. Y definen finalmente si es que se va a hacer la auditoría remota, si la va a hacer de manera total, o porque también hay la opción de hacer de manera remota solo ciertos procesos o ciertos requisitos, y hay otros que no hay forma de hacerlo de manera remota, especialmente cuando es operativo, por ejemplo, una norma ISO 45001. Entonces, esas las corren en su programa, las postergan. Lo mismo podrías hacer también para el caso de tus auditorías internas. En tu gran programa de auditoría, esa que tenías para todo el año 2020, con toda la lista de tus procesos, en este análisis de riesgos podría tal vez salir como resultado que una parte de ellos sí lo puedes hacer de manera remota. Y la otra parte la corres un poco más, pero hay el sustento de por qué. El IAF también pensó en eso y también dejó un lapso, por ejemplo, para hacer... migrar de OSAS a ISO en temas de seguridad y salud en el trabajo, y dejó 6 meses, que dicho sea de paso se cumple ya a fines de septiembre. Estaremos alertas de qué cosa o qué lineamientos más hay, ¿no? Pero te cuento que por acá al menos muchas organizaciones en los primeros meses decidieron eso, ¿no? Correrlo. Lo vamos a correr 6 meses más las auditorías en general. Luego también el mismo IAF presenta normas de que no se puede hacer ninguna de forma remota. Es una norma automotriz, yo no la conozco sinceramente, y luego hay una de alimentos también, pero las demás sí, ¿no? Y ya queda por cada casa certificadora, porque ellos también podrían decidir, yo no voy a auditar el capítulo 8 de la norma tal de forma remota, ¿no? Eso podría ser su decisión. Yo conozco una casa certificadora en Argentina que tiene, o sea, sí han hecho con 45001 y con muchas normas en todo el mundo, porque tienen oficinas en todo el mundo, todas de forma remota. Entonces, y es comprensible porque cada caso igual es particular. A lo mejor es una empresa muy pequeñita, de 2 personas, algo que se puede realizar, no hay mayor riesgo en eso. Entonces, sí, ¿no? Todo queda... cada empresa es un caso particular. Sí, María, muchísimas gracias y espero tenga el tiempo para pedirte un consejo rápidamente. Una de las empresas es pequeña, es administrativa, y la mayoría de trabajadores están en casa, como decías ahorita, y pues precisamente como sea antes de diciembre necesitamos pues continuar con nuestro proceso que estamos adelantando para la certificación. Y la pregunta es si estoy en el dilema si hacerles escanear toda la información y subirla al Drive para luego compartírselo al auditor. Y es una empresa que, como tú decías, los procedimientos pues son transversales, no hay nada así como técnico, como que no se pueda compartir. Entonces, lo que estoy pensando es compartirle el Drive al auditor,
Y la duda es si les hago que escaneen toda la información un día que vaya la persona a la empresa y vaya y me escanee todo, o si que el día de la auditoría vaya a la empresa ese día y les comparta pantalla con lo que el auditor les vaya pidiendo. ¿Qué me aconsejarías tú? Rapidito, disculpen, rapidito porque ya tengo más preguntas, tenemos más preguntas aquí y no nos podemos seguir dilatando. Sí, mira, si es que tienes mucha información para escanear, no te recomendaría que vayas a escanear todo, a no ser que luego tu proyección futura sea manejar todo por tema electrónico. Eso sí he visto muchas empresas lo han hecho. Apenas pasó pandemia han empezado a poner todo, porque no por auditoría, sino porque necesitaban trabajar. Entonces tenían que ponerlo todo escaneado, ¿no? Y la otra que creo que es más ágil, de momento, y si es que viene ya pronto tu auditoría, es que vaya la persona y como el auditor no te va a pedir todo, te va a pedir ciertas muestras, solo esas las puedas proyectar, incluso hasta mostrar, ¿no? Ni siquiera compartir pantalla, a mí me han mostrado, me lo han acercado y yo he podido ver nombres, códigos, he podido ver los datos y con eso era suficiente. Perfecto. Muchísimas gracias, Isra y ingeniera María, muchas gracias. No, gracias a ti, Carolina. Me alegro que te haya quedado clara la explicación. Vamos con una preguntita de John Santos, que dice, para proyectos de ingeniería y construcción en auditorías de seguimiento, ¿sería recomendable las remotas? María. Está medio complicado porque, pero hablas de tercera, por ejemplo, te comento justo el mismo rubro, a una auditoría de tercera parte, días antes de que empezara el tema de la pandemia aquí en Perú, tuvieron su auditoría de certificación fase 1, es decir, donde va el auditor a las instalaciones y hace esta auditoría documentaria, entrevista básicamente al responsable del sistema, ¿no? Y declara los hallazgos, y de ahí viene la fase 2. Esa fase 2 iba a llevarse a cabo, no recuerdo bien, pero un mes después. Pero justo vino el tema de cuarentena, ¿no? Entonces, la preocupación de la empresa era, ¿y ahora qué hago? Porque está prohibido salir, o sea, no hay forma. Y entonces la casa certificadora le dijo, no te preocupes, porque entre fase 1 y fase 2 también hay 6 meses como máximo. Entonces, no va a ser de aquí a un mes, vamos a estirar lo máximo que se pueda, o sea, 6 meses, y de ahí, claro, es que ya esperábamos que en 6 meses esta cosa no iba para tanto, ¿no? Pero ya ahora que ya se vienen los 6 meses, ahora ya se puede hacer remoto, incluso ya también hay muchas empresas que se han reactivado y están trabajando, ¿no? Entonces, sí, la decisión ahí, en ese caso particular, fue postergarlo. Si fuera una auditoría interna, entonces, a ver, también va a depender. Si están haciendo la actividad operativa, o sea, si hay gente trabajando en tu país, en este rubro, en este sector de proyectos de construcción, entonces puedes darle las herramientas para que se haga de forma remota, porque también es cuidar al auditor, ¿no? Y al auditado, para que no haya este acercamiento. Entonces puedes darles herramientas. Yo recuerdo para el caso de una empresa, pero en alimentos, que les han dado a cada trabajador que va a pasar por la auditoría, y que está en movimiento, no es que esté sentado en una oficina frente a una computadora, les han dado tablets, y ya con el dispositivo incorporado, ¿no? No me acuerdo cómo es, el Teams. Y entonces ya incluso han hecho como que prácticas, ¿no? Todavía no, sin auditoría, para ver si pueden, qué tal la señal, qué tal la visión, ¿no? Cuánto abarca. Entonces sí, o sea que sí se puede, ¿no? Gracias, María. John, ¿tienes alguna duda? ¿Te quedó clara? Ok, John. A ver, continuamos entonces por acá. Bueno, acá tenemos comentarios de muchas gracias, muy clara la explicación. Gracias. A ver, excelente como siempre, dice Jenny Maldonado. Gracias por tu brillante exposición y María. Y ahí cerro por la excelente organización de Walter Guamaní. Gracias. Ok, entonces aquí tenemos otra preguntita de Ferreira. No sé el nombre de Ferreira, pero bueno,
Dice N. Ferreira, los riesgos y oportunidades que se detectan en una auditoría remota se deben identificar en el mismo informe de auditoría o en la agenda o deben quedar plasmados en la matriz de riesgos generales que tiene la organización. Ya, ok, puede ser en todos o en alguno de ellos. A ver, ¿qué te podría recomendar? O, en todo caso, ¿qué estilo hacerlo? ¿Qué estilo hacerlo? El antes, o sea, antes de que empiece, tú haces esta determinación de riesgos y qué controles tomas al respecto, lo pongo dentro del plan de auditoría, que se hace antes, justamente para que esto quede también a disposición o de lectura para quienes van a ser los auditados, porque el plan se pasa con anticipación. Ahí quedan registrados. De hecho, también lo que podrías hacer es irte un poquito más atrás, porque en el programa de auditoría, en el grande, en el anual, ¿sí? Y sin tener auditoría remota, en realidad es por el proceso de auditoría incluso presencial y por recomendación de 19.011 también deberías tener unos riesgos macros, digamos, ¿no? Para el programa, para la ejecución de ese programa. Pero cuando en ese programa tú dices, el próximo mes me toca auditoría interna, entonces para esa fecha, ¿sí? Nuevamente tú haces un análisis de los mismos y estableces dentro del plan, si queda registrado, ese plan lo distribuyes, ejecutas la auditoría, termina la auditoría, haces el informe y la recomendación es que en el informe tú coloques más bien la efectividad del mismo, ¿no? Porque ya esos riesgos ya fueron identificados, ya están registrados en tu plan, ¿no? Pero ahora viene en el informe cómo fue, o sea, qué resultado dio, porque podría darse el caso que algún riesgo se haya materializado durante la ejecución de la auditoría. Entonces es bueno que esa parte la registres. Ahora, finalmente, cuando acaba el proceso, como auditor, tú generas todo tu reporte, ¿no? Y en ese reporte suele ir, pues, el informe, las notas del auditor o lista de verificación, a lo mejor ya tu reporte de no conformidades si las subieron, también ahí las adjuntas. Y ahí hasta podrías, de hecho, también adjuntar el plan. Si es que sufrió algún tipo de cambio, sacas una nueva versión del plan, porque a veces suceden cambios, no sé, un auditado en último momento no puede presentarse en ese horario y pide trasladarlo para otro horario, hacen un cambio de horarios, entonces tu plan se ve modificado. Al final de la auditoría tú podrías sacar una versión 2 de ese plan, ¿no? Ya actualizado como sucedió en la vida real y lo anexas a tu reporte. Entonces ya todo queda trazable, ¿no? Excelente. Si les quedó clara la pregunta, al señor, a ver, la pregunta era, un momentito, para Ferreira. Noelia, sí, ya vi que es Noelia. Bueno, Noelia, ¿tienes algún comentario? Ok, entonces vamos aquí con la pregunta. Aquí dice Noelia que excelente, quedó muy claro, gracias. Vamos con Carole Roín. ¿Se necesita alguna certificación o capacitación especial para realizar una auditoría remota de segunda o tercera parte? Por normas, no. O sea, al menos, digo norma de recomendación, ponte una 19.011, una norma a lo mejor del mismo sistema de gestión, no requieres nada. Ahora, es posible que tu propia organización para una auditoría, no dice de primera, ¿no? Pero vamos de primeras. Podría ser de que tu propia organización en una auditoría interna sí lo requiere y lo ponga como un requisito, pero porque ellos lo consideraron así, entonces sí hay que cumplirlo. En una auditoría de segunda parte va a depender. El que va a organizar, el que va, si tiene, dudo que lo tenga, ¿ya? Pero podría darse el caso de que requiera un tipo de capacitación o una certificación especial. Podría ser. Una de tercera parte, ahí la casa certificadora, por ejemplo, en el caso del organismo certificador para el cual presto servicios, allí sí, todos tuvimos, apenas llegó este tema de la pandemia, todos tuvimos que pasar por un tipo de capacitación y siempre después de la capacitación viene un examen, ¿no? Entonces sí era un requisito para ellos.
ignoro si para otras casas certificadoras también, es posible que también, ¿no? Y que sea la misma casa certificadora que haga este tipo de entrenamiento y que entreguen algún tipo de registro que dé sustento al mismo, ¿no? Podría darse el caso, pero digamos que no hay un documento del IAF o una norma que te diga los de segunda y tercera deben, ¿no? Así. Y eso ya lo define cada organismo. Sí, bueno, sin embargo, bueno, me gustaría acotar que, sin embargo, para ser auditor se supone que debemos tener certificaciones, ¿no? O digamos, preparación o competencias para, ¿no? Entonces, digamos que a lo mejor no es una especial, pero sí tienes que tener certificaciones, certificados, digo, de cursos que se hayan realizado, ¿no? Para esto, más la experiencia que le va a sumar. Sí, para ser auditor en general, porque Ajá. la pregunta iba remota, pero para ser auditor en general de tercera parte, igual, cada casa certificadora tiene sus propios lineamientos. Por ejemplo, nuevamente, en el que yo trabajo, dicen, entre muchos hay el tema de haber llevado y aprobado un curso IRCA, ¿sí? Entonces, es para ellos. Tal vez para otros no sea así, o tal vez sea por otro esquema, ¿no? No lo sé. Para ser auditor interno, dependiendo de la norma, a ver, por ejemplo, un 9001, 14001, 45001, 37001, en la propia norma no hay una exigencia de que tengas que llevar un curso, que tengas que estar certificado, no. Más bien lo que te dice es que la auditoría tiene que ser objetiva, ¿no? Tiene que ser imparcial, pero para que sea objetiva, para que sea una buena auditoría, entonces siempre la recomendación, y para eso existe la 19.011, que nos habla sobre las competencias de los auditores, entonces para eso sí es muy recomendable que lleves un curso, que estés calificado como tal. Y otra parte es el tema de la, a ver, no sé cómo son esos países la terminología, pero hay la certificación, o sea, tú llevas un curso y te dan un documento, ¿no? Donde ese documento avala que has llevado y que has aprobado, ¿sí? Pero luego hay otra instancia, que si tú deseas ser registrado, por ejemplo, el IRCA es uno, al menos aquí en Perú, de los más conocidos, ¿no? Donde se registran los auditores. ¿Cuál es el requisito? Uno de los tantos requisitos, haber aprobado el curso IRCA. Y luego tienes que registrarte. Entonces, hay muchas personas que son auditores y que han llevado el curso, ¿sí? Que han aprobado el curso. Más son muy poquitos los que nos hemos registrado. Entonces, ese registro solicita que periódicamente, anualmente, para ser más precisos, tú vayas alimentando, les vayas entregando a ellos documentación de, por ejemplo, tus auditorías, ¿no? Y que esa documentación es en un formato que ellos tienen donde alguien, un tercero, tiene que dar fe o constancia con su nombre, con su firma, con su teléfono, con todos sus datos de que esa auditoría se llevó a cabo en ese tiempo, en esa fecha, en ese lugar y que se realizó de manera correcta, que no hubo ningún tipo de incidente. Que lo pudo ver y también hay otro formato para ese tema, ¿no? Entonces son dos cosas diferentes. Siempre la recomendación es que lleves, por otro lado, una capacitación. Así la norma no lo pida porque eso va a asegurar también tu objetividad, que conozcas el proceso, ¿no? Y que te enseñen diferentes técnicas. Eso va a hacer que alimente tus competencias, eso va a hacer que realices un mejor trabajo y además si el tema te gusta porque te tiene que gustar, ¿no? Entonces, sin que nadie te lo pida, seguramente vas a estar buscando capacitaciones, ¿no? Lo que me pasó a mí, o sea, yo no tenía todavía en aquella época, hace muchos años atrás, yo soy ingeniera química de profesión, trabajaba en un laboratorio, pero me gustaba mucho siempre esos temas de calidad específicamente y yo me metí solita al curso IRCA, aprobé mi curso y cuando el laboratorio dijo necesitamos a alguien que nos apoye para implementar el sistema de gestión de la calidad, yo dije soy yo. Y eso fue, sí, levanté las dos manos y dije yo quiero hacer esto porque claro, una cosa es de que tú estudies y lleves cursos y otra cosa es ponerlo en práctica. Entonces cuando ejecutas es cuando tú vas ganando experiencia y en realidad es algo que nunca uno termina de aprender. Más bien uno también cuando yo dicto cursos,
uno va aprendiendo, va alimentándose de las diferentes experiencias de los participantes, porque cada organización y cada norma de sistema de gestión, o la norma puede ser una, pero esa misma norma llevada a diferentes sectores, cómo lo han llevado, cómo lo vienen trabajando, los mismos participantes, ellos tienen, mira, yo tal punto lo hice de esta forma, y el otro participante escucha y dice, oye, es una buena idea, yo también lo podría aplicar, y así en realidad es un mutuo aprendizaje, ¿no? A mí me encanta este tema, de verdad, el tema de capacitar, de auditar, de hacer asesorías es mi pasión. Chévere, excelente. Bueno, Carole, supongo que te quedó clara la respuesta. No sé, por aquí dice sí, en mi caso tengo certificación IRCA, no ejerzo como auditor en un organismo certificador, pero sí me llama la atención empezar. Por eso pregunto a las auditorías remotas. Entonces, Carole es candidata para el curso que estamos aquí promoviendo, justamente, bueno, para los que quieran incursionar a tener práctica en este tema tan interesante, pues digamos que es una nueva modalidad a la que tenemos que adaptarnos porque probablemente esa va a ser ya la forma más común en la que vamos a realizar las auditorías. Entonces creo que es bien interesante. Rubén tiene aquí una pregunta, Rubén Darío, dice, en varias entidades normalmente auditan documentos y no auditan resultados de procesos y se ve mucho en las instituciones públicas. ¿Qué puedes comentar al respecto? Sí, yo creo que Rubén, no solamente en las instituciones públicas, en realidad, efectivamente, muchos auditores podemos, y no es que esté mal, ¿eh? No es que esté mal ir a verificar el cumplimiento de procedimientos, pero no es lo único que deberíamos hacer. Como bien dices, es mucho más importante, digamos, que veas los resultados, que como auditor te fijes en los resultados que está obteniendo el proceso, ¿sí? Porque el conjunto de procesos te va a dar todo ese marco del sistema de gestión. Porque al tú ver resultados, te vas a dar cuenta si efectivamente es posible que ese procedimiento sí se esté llevando a cabo bien. Pero si te enfocas solamente en lo otro, ¿quién sabe de que a lo mejor? Porque, a ver, hay casos y yo he visto muchos casos de que cuando implementan un sistema de gestión, a veces lo que hacen es implementar lo que hoy están haciendo. Y a lo mejor su proceso es un proceso desordenado, tiene muchos cuellos de botella, no sé, pero así han plasmado incluso desde un mapeo de procesos, así han documentado el procedimiento, viene el auditor y audita que se cumpla, sí, pues se está cumpliendo, pero tiene todos sus problemas. Y así se está cumpliendo y salió que se está cumpliendo perfecto, pero tenemos los mismos problemas, en el esquema que estemos auditando, si es un tema de calidad, hay las mismas quejas, tenemos siempre los mismos productos no conformes. Entonces es ahí cuando la alta dirección dice, este sistema no me vale. O sea, no le encuentro sentido. Y ahí es donde como auditores tenemos que un poco cambiar el enfoque y decir, si eso está bien, tenemos que ver esto, pero también tenemos que enfocarnos en lo otro. Sí, buenísimo. Estoy de acuerdo contigo, María, porque muchas veces nos enfocamos mucho a la norma, a los requisitos, y no al valor que le agrega a la organización. Entonces eso sucede, ahí tenemos un gran rol, sobre todo los consultores, que somos los que ayudamos a implementar en las organizaciones, y bueno, los auditores también a hacer ese enfoque, ¿no? Del valor y de no es solamente el cumplimiento de algo, sino, ok, que el valor que le da a la organización. Y yo creo que ese sería un punto importantísimo que la ISO agregara al enfoque de las normas, porque muchas organizaciones no creen en la norma, sino que creen que es solo un requisito para algo comercial, por ejemplo, porque realmente la forma como está implementada no le agrega valor. Nos vamos a veces mucho a los documentos, exageramos con la forma de documentar los procesos y digamos que todo eso hace que no le vean el valor realmente. Entonces creo que es importante este punto. Bueno, no sé si le quedó claro al señor, a ver, el nombre de él era... Rubén Darío. Rubén Darío, ok. Bonito. Bueno, Rubén Darío, sí.
Excelente, ok, gracias. Bueno, acá entonces si ya no tenemos más preguntas, porque bueno, en realidad llevamos 1:30. Pero bueno, acá los invitamos a participar en este taller y lo conducirá igual nuestra acá ingeniera María Altamirano, de auditorías remotas, y quisimos planificar esta actividad de 6 horas para llevar una práctica, ¿no? No solamente tener la teoría, sino llevar un roleplay en donde podamos hacer un simulacro de cómo realizar estas auditorías en los puntos más importantes, todo lo que se puede presentar. Y bueno, nada, esta auditoría, este tema está dirigido a auditores de sistemas de gestión, gerentes, líderes de proceso, auditados en general, pues todos al final, los que estén involucrados en este tema, les puede ser muy útil conocer cómo es la dinámica. Certificar a los participantes, el objetivo es certificar a los participantes con las competencias y metodologías necesarias para planificar y desarrollar auditorías internas remotas en los sistemas de gestión a través de este taller teórico práctico. La modalidad sería online virtual, 15 y 16 de octubre, de 6 a 9, hora Panamá y Perú. Y bueno, acá ven el temario. Si quieren que se los pasemos o están interesados, me pueden notificar y le enviamos la información. Yo les puedo atender perfectamente con eso. Y bueno, para esto hemos hecho una oferta especial, sobre todo a los asistentes y a los miembros de la Academia IP. Como les comentaba, la Academia IP fue algo que se fue desarrollando hace poco tiempo con la intención de que los estudiantes o profesionales de cualquier especialidad que esté relacionada a la gestión empresarial, pues nada más nosotros no nos enfocamos en sistemas de gestión, sino también en temas de gestión empresarial en general, bueno, puedan tener beneficios y puedan tener, digamos, participación continua en temas como por ejemplo temas interesantes en las distintas áreas o en las distintas disciplinas de los sistemas de gestión también, por ejemplo. Y bueno, acá hemos hecho una oferta especial donde tendrán de bono por este taller plantillas para desarrollar auditorías remotas, material de apoyo referencial que les va a servir de base, práctica del roleplay en vivo. También para los miembros que tienen el costo regular de $87 un participante, $160 dos participantes, $225 a partir de 3 participantes, o grupos de 3 en este caso. Eso, el precio regular de este curso es $167. Sin embargo, para todos los que han participado acá, como repito, y a los miembros, los que ya son miembros de nuestra academia, que ya llevamos 50 y algo, tienen el valor de solo $67 con su certificado de participación. Y bueno, como les dije, para los miembros de la academia que son miembros, se consideran miembros VIP, o totalmente gratuito la suscripción, tienen ingresos a los webinars, masterclass gratuitos, que por cierto la semana día 24 está el nuevo webinar de enfoque de procesos, ¿sí? De gestión, la importancia de los enfoques, del enfoque de procesos en la gestión empresarial, el cual estará dado por mí, por mi persona. Bueno, también con esta academia o la suscripción, obtienen contenido de valor continuo y ganarán puntos para cursos especializados gratuitos o por referidos. Entonces, también tenemos, digamos, acá están nuestras redes sociales, los que quieran consultar pueden contactarnos a través de Instagram. En el perfil de Instagram tienen el link donde se pueden suscribir a la academia, también tienen allí los correos en los que nos pueden ubicar, acá de todos modos se los dejo, y pueden también visitar nuestra página web. La academia, el correo de la academia es academiaip@ipingeniería y servicios, que por allí me lo preguntaron, se los copié en el chat, y también les copié el link donde pueden entrar en el perfil de Instagram y ver las suscripciones a los siguientes cursos o a la academia, la información del calendario del cuarto trimestre, que ya salió esta semana,
Así pueden ver todas las actividades, a ver cuáles temas les interesa más. Estamos totalmente a la orden, súper contentos de haber compartido en el día de hoy con ustedes. Y bueno, espero que la actividad les haya sido de provecho. A ver, por aquí dice Lisbeth, excelente. Por favor, me pueden enviar informes respecto al curso. Sí, por favor, Miroslava, si nos puedes contactar tú a nosotros, te lo agradeceríamos porque, bueno, yo voy a guardar acá, pero son muchos y entonces, así nos mandas el correo, le enviamos enseguida te enviamos la información y el link de inscripción y todo. Bueno, Douglas dice, excelente, muchas gracias, excelente webinar. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. María, muchísimas gracias por tu participación. No, sí, las gracias a ustedes, Isra, a ti por la organización, por la invitación y a cada uno de ustedes que destinó este tiempo para poder estar juntos virtualmente, ¿no? Para mí, de verdad, sí, lo he disfrutado mucho, espero que ustedes también. Y pues nada, hasta una